esta noche entonces vamos a continuar con lo que estamos leyendo y vamos a ver si concluimos esa parte donde estábamos viendo las advertencias basadas en la historia de Israel, que fue el pueblo elegido de Dios. Y rápidamente voy a leer del 1 al 5, que a eso lo explicamos, y entonces seguimos del 6 en adelante. La palabra dice así, esto es 1 Corintios 10, del 1 al 11. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ya explicamos el porqué. Entonces, hoy seguimos con el 6 en adelante. 6 dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Aquí vamos a pararnos del 6 al 10 y vamos a analizar esto que Dios nos está diciendo aquí. Los primeros versículos, que fue del 1 al 5, Pablo nos está diciendo que en aquel tiempo, cuando Dios pasó toda esta gente, estuvo con ellos y ya sabemos, le suplió toda su necesidad y todo eso. Mas sin embargo, muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto porque desobedecieron a Dios. No tanto que lo desobedecieron, sino que empezaron a hacer cosas que no estaban de acuerdo con Dios, por lo cual quedaron postrados, dice la Biblia, en el desierto. Los israelitas habían experimentado la gracia de Dios en el Éxodo, habían sido rescatados de la esclavitud y bautizados y sustentados por Dios en el desierto, experimentando íntima comunión con Cristo. A pesar de estas bendiciones espirituales, dejaron de agradar a Dios, quien los destruyó en el desierto. Perdieron su elección divina y por eso no lograron llegar a la tierra prometida. Pablo aquí concluye que así como Dios no toleró la idolatría, el pecado y la inmoralidad sexual de Israel, tampoco tolerará el pecado de los creyentes bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto es el que nosotros estamos. Y aquí queda bien claro que dice que como Dios no toleró aquellas cosas a su gente, mucho menos lo va a hacer con nosotros. O sea, que esta gente eran gente que vivieron la visión de Dios, vivieron no como nosotros, que nosotros creemos por fe, por la escritura. Aquello no. Aquellos tenían que creer porque estaban viendo las manos de Dios actuando todos los días. Mas sin embargo, algunos de ellos cometieron cosas que desagradaron a Dios y aún Dios lo amonestaba, aún Dios le mandaba mensajes a través de Moisés. Aún así, algunos de ellos siguieron siendo rebeldes contra Dios y dice la Biblia que sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Es lo mismo que puede suceder
hoy en día. Desafortunadamente para nosotros los seres humanos, esto es algo impresionante, pero desgraciadamente así lo vemos nosotros. Cuando se muere una persona, puede ser el criminal peor, puede ser el violador peor, puede ser el ladrón peor, puede ser quien sea. Automáticamente nosotros decimos, pasó a mejor vida, ese está ya con Dios. No, estamos totalmente equivocados. Las personas que son desagradables delante de Dios, rebeldes delante de Dios, cuando mueren no van a pasar a mejor vida. Ahí es donde empieza verdaderamente, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mí, de acuerdo a las palabras, ahí es donde realmente empieza el verdadero castigo por su rebeldía, que es el infierno. Jesús dijo que es un sitio donde el crujir de dientes y el dolor y la ansiedad y el maldecir haber nacido no deja de cesar. Siempre la gente está en tormento extremadamente dolorosos. Eso explicó Jesús porque Él sí conoce qué sitio es ese, porque ellos fueron que lo crearon, no para nosotros, sino para el diablo y sus demonios. Mas, sin embargo, lo que nos alejamos de Dios, nos volvemos rebeldes contra la voluntad de Dios y le damos rienda suelta, y con eso glorificamos a los demonios y a Satanás. Entonces dice la Biblia que nosotros vamos a ser partícipes del mismo sufrimiento de ellos. Por eso es que la Biblia enseña que si nosotros no participamos aquí en vida del sacrificio que participó Jesús, nosotros no vamos a disfrutar de la resurrección que Jesús disfrutó. O sea, para nosotros poder ser resucitados igual que Jesús lo hizo y pasar a una mejor vida, nosotros tenemos, dice la Biblia, que sacrificar estos deseos carnales, este cuerpo aquí. Incluso dice que nosotros debemos de ofrecer como sacrificio vivo nuestro cuerpo hacia Dios. ¿Qué significa eso? Que no debemos de coger nuestro cuerpo para utilizarlo para cosas inmorales, porque entonces nosotros estamos siendo rebeldes contra Dios y eso tiene un pago bien grande. Bien grande. ¿Por qué suceden todo este tipo de cosas y por qué nosotros no somos obedientes a las cosas de Dios? Por una sencilla razón. Porque nosotros aquí no estamos viendo la mano de Dios actuando inmediatamente como en aquello tiempo. Pero Dios cambió esa estrategia. Dios dijo, yo no quiero que la gente me obedezca o me busque o trate de agradarme por las consecuencias que le puede pasar en vida. Yo quiero que el que me busque y me agrade lo haga de corazón, lo haga porque así lo siente. Y ese va a entrar a mi gloria. Pero aquel que anda en rebeldía no va a ver la gloria del cielo. Por eso es que la Biblia es muy importante que nosotros la leamos, porque es un libro de instrucción. Vuelvo a repetirlo por si a alguien no le ha caído. La Biblia no es una religión, es un manual para el ser humano, es un libro de instrucción donde nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos para nosotros poder llevar una vida bien para nosotros aquí en vida, aquí en esta tierra, y al mismo tiempo nosotros poder asegurar ese pase para cuando nosotros dejemos este cuerpo. Y eso es por lo cual nosotros debemos de luchar. No por agradar al vecino, al amigo, al primo, a mi mujer, a mi esposo. No, tenemos que tratar de llevar una vida que se enfoque más en agradar a Dios que cualquier otra cosa de este mundo. Si nosotros descubrimos que algo que nosotros estamos haciendo va en contra de la voluntad de Dios, automáticamente deberíamos de dejarlo. Aunque la gente diga lo que diga, porque todo el mundo va a decir, no importa lo que nosotros hagamos, nosotros no vamos a poder agradar a todo el mundo. Metámonos eso a la cabeza. Vamos a empezar a vivir una vida para nosotros. Recuérdense que Dios dijo que lo que es sabiduría para nosotros es locura para el mundo. O sea, nosotros tenemos que ir a contrario de cómo va el mundo. El mundo está viendo todos estos cambios muy normales y se están actualizando y se están adaptando a eso.
nosotros deberíamos de verlo anormal y alejarnos de eso. Porque al fin y al cabo va a llegar un día donde cada ser humano va a estar en la presencia de Dios, y ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que hicimos mal y que hicimos bien, pero desafortunadamente no vamos a poder decir: Señor, mándame para la tierra otra vez para yo corregir todo, porque no va a suceder. Y ese precisamente el propósito por el cual nosotros estamos haciendo esto. Estamos estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia y nutriéndonos de todas esas cosas que Dios dejó para cada uno de nosotros, para de esa forma nosotros poder tomar las decisiones correctas. La Biblia dice aquí que no cometamos los mismos errores que esta gente hicieron, para que no nos suceda lo mismo que les sucedió a ellos. O sea, dice, todo esto sucedió para que nos sirva de ejemplo a nosotros, al fin de no apasionarnos por las cosas que son malas. Voy a decir algo. Dios nos aconseja de que no nos adaptemos a las normas de este mundo. O sea, voy a ponerlo de esta forma. Si nosotros sabemos qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta, nosotros debemos de mantenernos por lo que nosotros sabemos que es lo bueno. No igualarnos a todo lo demás para que nos acepten. Recuérdense que ningún ser humano va a poder intervenir el día del juicio para tratar de salvarnos. Cada quien va a ser juzgado individualmente, y el único que puede interceder por nosotros es Jesús. Y si nosotros no vivimos una vida de acuerdo a como Jesús dijo que debíamos de vivirla, Jesús no va a poder tener ninguna pruebas o documentos en base a lo que Él nos enseñó para poder defendernos. Recuérdense que vamos a estar siendo acusados por un lado, y vamos a tener como abogado Jesús y como juez a Dios. Así que nosotros tenemos que pensar en todo ese tipo de cosas y tratar de corregir lo que necesitamos corregir y volver a las sendas antiguas, como dice la palabra de Dios. Así que entonces vamos a leer del 11 en el 11, que es faltando del 11 al 13. Dice el 11: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. No simplemente para que nosotros no, sino como advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido, dice la palabra de Dios, ninguna tentación que no sea común en el género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Escuchen esto. Más bien, cuando llegue la tentación, Él mismo les dará también una salida a fin de que ustedes puedan resistir. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo bien claro, bien clarito, que cuando nosotros hacemos algo que sabemos que está mal, no podemos culpar al diablo ni podemos culpar a Dios, porque es una decisión nuestra. O sea, dice que nosotros podemos ser tentados, pero que Dios nos da la fortaleza y la sabiduría para nosotros poder resistir la tentación. Y Él no va a permitir, así dice, no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos soportar. O sea que cuando llegue la tentación a nuestra vida es porque Dios sabe bien claro que esa tentación nosotros podemos resistirla. Pero nosotros tenemos que estar firmes en lo que nosotros hemos decidido. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que cometer adulterio va en contra de la voluntad de Dios y en contra de la promesa que yo le hice a mi esposa. Ahora, si el diablo coge una mujer, cualquiera por ahí,
y empieza a pasármela por delante tal y como él sabe que a mí me gusta y como me atraen, todo ese tipo de cosas. Yo ya teniendo el conocimiento de la palabra, si yo caigo en esa tentación, no es porque Dios me puso en esa situación y Él sabía que yo no iba a resistir. No, la Biblia dice que no. Dice que Dios no nos va a poner en tentaciones las cuales nosotros no vamos a poder resistir. Si Dios permite que eso suceda en mi vida, es para que yo desarrolle ese poder de resistencia y le diga, ¿sabes qué? No voy a caer en eso. Por muy buena que esté, por muy bien que se vea, por mucha que sea la atracción, por mucha que sea la provocación de esa mujer hacia mí, simplemente yo con el conocimiento que tengo, no puedo decirle a mi cuerpo, ok, ve y hazlo. Porque entonces estoy demostrando que el Espíritu de Dios y que mi obediencia hacia Dios no es tan fuerte y estoy siendo más obediente al diablo que a Dios. Déjeme decirle algo. Andar en los caminos de Dios es algo maravilloso porque nos libra de muchísimas cosas, pero al mismo tiempo para la carne es lo peor. Porque recuerden cada uno de ustedes que nosotros vinimos con un pecado original desde Adán y es en hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, dice la Biblia que el Espíritu de Dios que duerme en nosotros es despertado y activado y de ahí en adelante ya nosotros tenemos autoridad dada por Dios para nosotros poder resistir las cosas que son malas. Así que si alguno de nosotros todavía no podemos controlar algo que estamos haciendo, que sabemos que es malo, entonces es porque el Espíritu de Dios todavía no está activo en nuestra vida. Y tenemos urgentemente que tratar de que el Espíritu de Dios se despierte en nosotros, porque si morimos de esa forma, desafortunadamente vamos a ir al infierno. Y en este mundo, en estos añitos que nosotros vamos a estar aquí en este planeta, no hay absolutamente nada que valga la pena para que nosotros lleguemos a ese tormento eterno que se llama infierno. Pero tenemos que tomar la decisión aquí mientras estemos con vida. Recuérdense que después que uno muere, la Biblia dice que uno pierde toda memoria, uno no recuerda absolutamente nada de este mundo, cuando uno despierta absolutamente nada. Así que tenemos que hacer la cosa aquí en vida para cuando nosotros nos vayamos estemos tranquilos, porque vamos a despertar para una mejor vida con Cristo y con los ángeles y con Dios, que es el diseño original por el cual Él nos creó a cada uno de nosotros. Amén.